bendecimos al Espíritu Santo. Dele un aplauso, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Tú has sido el pastor de este movimiento. Espíritu Santo de gracia, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Tú eres el que ungiste este ministerio, Señor, que hoy inspira a tanto. Te bendecimos en esta noche y te damos la bienvenida. Vamos, apláudele al Dios de gloria. Aleluya, Jesús, que murió en la cruz y resucitó y viene pronto por su iglesia. Apláudele al Señor, al Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder y todo el señorío y toda la exaltación a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: aleluya. Un abrazo a todos. Bienvenidos a la casa, bienvenidos a Misión Cristiana para el Mundo. Tome allí su lugar. Bienvenidos a la iglesia y bienvenidos a la convención, aleluya, del año 2025, nuestra convención de 26 aniversario. Son 26 años y que lleva por título Inspirar. Amén. Den un aplauso al Señor por eso. 26 años. 26 años, 26 años. El día 18, el próximo viernes, exactamente estaremos cumpliendo 26 años de haber sido instalados como pastores a tiempo completo en este lugar, aquí en Cerrito Blanco, en lo que hoy es el gimnasio MCM Gym. Amén. 26 años, eso se dice tan fácil, ¿verdad? Pero es toda una carrera larga ya, de 2 décadas y un poquito más de media década, 2 décadas y media y un poquito más. El año pasado fue cuarto de siglo. Quiero que le demos un aplauso a nuestro apóstol Ignacio Alastre. Nuestra apóstol Marlene no pudo venir por problemas de salud, pero sé que su espíritu está aquí. Amén. Y un abrazo a todos los colegas, los apóstoles, los pastores, los ministros y especialmente a los que hicieron un esfuerzo, hermanos, por venir de lugares donde hay peligro, como por ejemplo los hermanos de Mérida. Demos un aplauso. Realmente tenían ganas de venir, hermano. Tenían ganas porque eso está peligrosito, ¿no? Hoy estamos orando por Achagua, Apure. Levante su mano, Padre, oramos porque Apure está inundado ahorita. Señor, mete tu mano, Señor, poderosa. Protege a la familia, protege los hogares y que las instituciones y la iglesia, Señor, puedan ser respuestas ante estas tragedias. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por lo que ha sido la iglesia en Mérida, Señor. Nuestra iglesia Getsemaní y nuestras iglesias en MCM en Mérida, aleluya, han sido respuestas, Señor. Y gracias porque la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Protege a esta nación, Señor. Guárdanos de todo peligro, de todo mal. Aleja esas lluvias desordenadas de esta nación en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Aleluya. Bienvenidos de todo corazón, bienvenidos. Hoy es la previa a nuestra convención. Es lo que es nuestro servicio de oración, avivamiento, activación y milagro. Los días miércoles está pasando algo aquí bien especial. Cada miércoles es un culto y una campaña de milagros. Y así va a ser de aquí hasta que Cristo venga. Amén. Creemos en esta casa, creemos que Dios hace milagros. Aleluya. Vamos, diga amén. Aleluya. Que Dios sana, que Dios liberta. Proverbios capítulo 22, verso 20, por favor. Proverbios capítulo 22, versículo 20. Dice la palabra, mire, póngale atención a esta palabra. No te he escrito, ¿cuánto? 3 veces en consejo y en ciencia. Vamos a repetirlo y lo leemos en voz alta todo a la cuenta de 3. Amén. ¿Cómo dice? 1, 2 y 3. No te he escrito, ¿cuánto? 3 veces en consejo y en ciencia. Padre, gracias por la palabra. Aleluya. Suelta y desata y libera la unción y la gracia tuya. Libera tu gracia en este lugar. Libera la unción que pudre los yugos y que cada palabra que sale de este lugar sea una poderosa semilla que viene de ti, Señor, y sea plantada en los corazones que son buena tierra, así lo declaro.
y que eche raíz profunda en los corazones y produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra. Que la palabra corra, crezca y prevalezca, que la palabra corra y sea glorificada, y con toda seguridad, mi Dios, a ti vamos a dar toda la gloria y la exaltación por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén, aleluya. Qué poderosa palabra. Quiero hablar la palabra que le he puesto por título: el modelo transformacional de los tres pilares. El modelo transformacional de los tres pilares. Hace 26 años, cuando el Señor nos trajo a este lugar, muchísimo más jóvenes de lo que estamos, más delgados, con pelo, yo en mi caso pues, cabello quiero decir, con muchos sueños, pero con muchísima incertidumbre, a este lugar. Habían en la cabeza de aquel Keyson tantas preguntas, tantas interrogantes. Y cuando yo pienso en esa fecha y en esa época, yo de todo corazón, cuando medito en todo lo que pasó alrededor del llamado, alrededor de nuestra venida a este lugar, yo concluyo sinceramente que yo debía haber estado intervenido por el Espíritu Santo. Porque cuando lo pienso bien, no se entiende cómo una persona deja todo en Caracas, una seguridad económica y la seguridad incluso de su familia y tantas cosas, porque para nosotros Caracas lo era todo. Yo era de los que cuando salíamos de Caracas nos hacía falta Caracas. Y cuando uno llegaba a Caracas decía: ay, llegamos a Caracas, Caracas es Caracas y lo demás es Monte Culebra, decía uno. Y uno no se veía fuera de Caracas. Y creo que usted sepa que así son muchos caraqueños, no se ven fuera de Caracas. Y una de las cosas que yo creía que tenía que pasar para yo salir de Caracas era que Dios me tenía que sacar Caracas del corazón, porque es que el capitalino se siente orgulloso de estar en la capital y prefiere eso a cualquier cosa. Pero cuando yo lo pienso bien y lo medito, yo digo: Señor, tiene que haber sido tu intervención, porque nada de lo que pasó desde el 31 de diciembre del año anterior al mes de julio, cuando nos vinimos a este lugar, fueron 6 meses donde todo fue avanzando muy rápido, y nada de lo que pasó fue lógico. Nada de lo que pasó era entendible. Las personas serias que nos conocían nos decían: no hagan eso. Todas las personas de mi congregación, serias, diáconos, nos dijeron: Keyson, no hagas eso. No te vayas, Keyson. Te vas a venir con las tablas en la cabeza. Y toda la gente seria que nos quería y nos respetaba decían: no te vayas. Evangélicos. Solo unos pocos eran que creían que teníamos un ministerio y que podíamos hacer algo en este lugar. Pero aún en la iglesia nos hicieron una reunión y nos dijeron: no se vaya, Keyson, tú has sido un chamo estable. Tú has sido un muchacho estable económicamente, tus hijos. No te vayas, Keyson. Nosotros lo que hemos visto, que todo el que sale a pastorear por allí pasa hambre y viene con las tablas en la cabeza. Y me nombraron una lista de muchos que eran de la iglesia, que habían salido y habían vuelto con las tablas en la cabeza. Y en realidad uno tenía un miedo terrible. Ahora me llamaba la atención que mientras los evangélicos, algunos y diáconos, personas que debieron haberme alentado, tenían miedo y me decían: no lo hagas, no lo hagas. Cuando estuve reunida con la vicepresidenta ejecutivo de Corbanca, que no era cristiana, y tuve toda una tarde reunida con ella contándole lo que venía a hacer a este lugar, ella primero no me creía que yo venía a un lugar sin sueldo, sin salario, sin nada, sino simplemente venía a servir porque amaba a Dios y amaba a la gente. Pero después, cuando le fui hablando, le llevé una Biblia y le llevé un libro y la fui convenciendo de que era real lo que yo iba a hacer.
al final, como a las 7 de la noche, cuando me dejó venir, me dijo, bueno, Keyson, de verdad, vete, ya no tengo forma de retenerte, pero te voy a decir una cosa, no te voy a desear bien, porque a los hombres como tú siempre les va bien, aleluya, siempre les va bien. Yo decía, cosa contradictoria, que la que no era cristiana me dice, te va a ir bien, y los cristianos me decían, no lo hagas, no lo hagas. Y cuando venimos a este lugar, hermano, nos enamoramos del barrio y del sector, más la iglesia, y lo he dicho en varias ocasiones, si hubiese habido una competencia real en ese tiempo a nivel de iglesias de Venezuela, de cuál sería la iglesia más pobre financieramente, yo creo que si esta iglesia a la que Dios me trajo no es la número 1, estaba peleando fuertemente por ser la número 1. O era la primera o era la segunda, algo así. Porque ¿en qué yo me baso? En el día que nos hicieron entrega, nos dijeron que teníamos para hacer el ministerio la cantidad astronómica de 91 bolívares. Nos sacaron la cuenta de los poquitos que entró en la última semana y dijeron, se gastó esto para comprar un cloro, se gastó esto para comprar unos bombillos, se gastó esto para darle el sueldo al conserje, se gastó la ayudita pastoral, y con todo lo que se gastó, aquí quedan para usted, para que haga el ministerio, 91 bolívares. Y de paso el apóstol, el día, está grabado, que me instaló, estaba mi mamá y mi abuela, que me las traje porque estaba orgulloso que me iban a instalar como pastor. Después me arrepentí, porque mi apóstol dice desde el púlpito, Keyson, aquí no hay sueldo. Keyson, aquí no hay aguinaldo. Keyson, aquí no hay caja de ahorro. Aquí no hay prestaciones. Aquí lo que hay es trabajo y trabajo. Por poco mi mamá cae patas arriba. Por poco mi abuela. Y cuando llegamos a la casa de Yulimar, que era donde nos estábamos quedando, consigo a mi mamá con una crisis, llorando y temblando. Y me dice, Keyson, ¿qué hiciste, hijo? Yo le digo, ¿por qué, mamá? Y me dice, porque ese hombre que tú dices que es tu jefe, yo le decía que él es mi jefe, dice que tú y que aquí no vas a tener sueldo, ni aguinaldo, ni prestaciones, y tú eres el más estable de mis hijos. Hijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, no, mamá, ese está echando broma, ese es loco. Y le dije, si aquí hay un tremendo sueldo. ¿En verdad, Keyson? Sí, mamá, un sueldazo. Y dije la primera mentira. Le dije una mentira que mi mamá no se creyó, porque cuando llegó a Caracas se reunieron las familias de Belki y la mía, y créame, estaban seriamente preocupados, tanto la familia de Belki como mi familia. ¿Qué será lo que le pasa a Keyson? ¿Qué será lo que le pasa a Belki? ¿Será que la religión le hizo daño? ¿Será? Y había tanto preocupación en la gente que nos conocía, hermano. Y de paso venían pastores esos primeros semanas, primeros meses, pastores inteligentísimos. Hasta vino un pastor de New Jersey, uno de Puerto Rico, y todo pastor que venía nos decía, salgan de aquí, salgan de aquí. ¿Yo qué pasó? Aquí no hay nada. Aquí los van a enterrar. Esto es un cementerio para pastores. Y yo decía, Dios mío. Era impresionante, hermano. Y yo cuando medito y me acuerdo de todos esos detalles que a veces se van borrando, digo, debimos haber estado intervenidos por el Espíritu Santo para quedarnos aquí y decir, Señor, ayúdanos. Aleluya. Pero ¿por qué yo quiero hablar del modelo transformacional de los 3 pilares? Porque yo creo, pastores, y ojalá que esto pueda llegar a muchos pastores, porque yo soy una persona que tengo empatía con los pastores. Yo siento por los pastores, porque yo soy un pastor. Y de alguna forma sé las luchas de los pastores, sé los deseos legítimos de un pastor a tener éxito en su ministerio. Sé las luchas financieras que vive un pastor. Sé las luchas familiares que tiene que vivir un pastor.
Y por eso yo soy una persona que trato en mucho de mi ministerio dedicarlo a ministrar hoy en día pastores, hombres de Dios, aquellos hombres que creen que donde están no hay futuro, que donde están no se puede, para decirle, pastor, yo creo que sí se puede, Dios me ayudó y yo creo que Él te va a ayudar a ti a salir adelante, a sacar la iglesia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pero una cosa que yo entendí hace mucho tiempo es que todos necesitamos un modelo. Todos necesitamos, ¿qué? Un modelo. ¿Recuerda Moisés cuando fue a levantar el tabernáculo en el desierto? Dios le dijo a Moisés, hazlo conforme a ¿qué? Al modelo que te mostré. Hazlo conforme al modelo que has visto. Hazlo conforme al modelo que tú has visto. Y todos necesitamos un modelo. Y el asunto está en que cuando nosotros vinimos a Barquisimeto hace 26 años, la iglesia venezolana estaba muy cruda en muchos aspectos. Hace 26 años la iglesia no era como es ahora. La iglesia estaba cruda cuando empezamos nosotros a tratar de tener un modelo para pastorear la iglesia. Una de las cosas es que no queríamos ser lo que ya habíamos experimentado. Queríamos experimentar otro modelo. Y cuando uno veía en Venezuela no había muchas iglesias o muchos ministerios que pudieran decir, vamos a aprender del modelo de fulano o sutano. Habían 2 o 3 iglesias que eran relativamente exitosas, pero el resto no. Y Venezuela era vista, óigame, hace 26 años en toda Latinoamérica y en todo Centroamérica, la cenicienta en el evangelio era Venezuela. Y ahí empezó un grupo de pastores, un grupo de hombres de Dios. Empezamos a salir del país. ¿Para qué salíamos del país? Salíamos a buscar un modelo. ¿Y por qué salíamos del país? Porque en el país no había todavía un modelo, había mucha religión, había mucha tradición. Y si algo ya estábamos viendo hace 26 años, algunos pastores, era que la religión y la tradición no nos iba a ayudar. Necesitábamos un modelo fresco, que tuviera éxito, que trajera crecimiento, que hiciera que la iglesia se desarrollara. ¿Cuántos dicen amén? Y yo formo parte de los primeros pioneros que empezamos a salir del país, no como otros pastores, a tratar de llevar predicaciones y ir a lugares a predicar lo que tú ni siquiera has construido, sino que salíamos era a tratar de aprender, a tratar de ver otro modelo. Y fuimos a Colombia a ver una mega iglesia y fuimos a muchas mega iglesias de Colombia. Y cuando estuvimos en Colombia, fuimos sorprendidos por el Espíritu Santo de ver que ahí mismo en Colombia había un avivamiento en las iglesias. Había iglesias de multitudes y uno decía, Dios mío, qué bendición. Y decíamos, y mire, cuando nombraban los países, todos los países tenían delegaciones gigantescas y la que tenía la delegación más chiquitica, ¿sabe quién era? Venezuela. Pero yo me acuerdo haber dicho con mi amigo Eleazar, que estábamos en la primera y segunda convención que nos vimos allá. Yo le dije, Eleazar, estos primeros pastores que vinimos, esto va a tener un resultado en los próximos 15 y 20 años. Y yo he visto que en esos 15, 20 años el evangelio en Venezuela ha dado un vuelco poderoso. Y hoy ya Venezuela no es la cenicienta. Vamos, dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Jesucristo. Ahora, el asunto con esos modelos, cuando salimos, era que los pastores de esas congregaciones o los líderes de esos movimientos de alguna forma exigían que uno se plegara a ellos. Y nosotros teníamos serios conflictos los que pertenecíamos a una organización. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de Emanuel. Y muchos pastores que eran independientes de una vez se plegaron a ese movimiento. Pero nosotros no nos podíamos plegar, nosotros íbamos como observadores, como estudiantes, a estudiar, a ver qué aprendíamos, pero le dejábamos claro que nosotros no estábamos allá para buscar un padre, ni estábamos para buscar una organización. Ya teníamos un padre, ya teníamos una organización, aún nuestro padre también viajaba para allá para lo mismo. Lo que necesitábamos era un modelo. Y afortunadamente 12 pastores de esta ciudad
tuvimos la visión y la determinación de traer un hombre de allá por un año casi que nos viniera a enseñar el modelo desde el ABC. Y fue bonito porque siendo pastores tuvimos la humildad de humillarnos como si fuéramos nuevos creyentes, y fuimos nosotros los que recibimos y nos dieron preencuentros, nos llevaron a encuentros, nos ministraron sanidad, nos ministraron liberación, aleluya, hicimos posencuentros, hicimos la escuela de líderes, nos graduamos, y ese núcleo de pastores fuimos los que empezamos a hacer las primeras células hace 24, 23 años. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Y evidentemente el modelo de crecimiento se metió en el corazón. Escúcheme, queríamos que las iglesias crecieran y por supuesto empezamos a ver el crecimiento de nuestros ministerios. Empezamos a ver el crecimiento de nuestras congregaciones. De pronto de un servicio empezamos a hacer 2 servicios. De pronto de 2 servicios empezamos a hacer 3 servicios. De 3 servicios allá en donde es MCE Medellín, hoy hicimos 4 servicios. De 250 personas, cada persona, ya hablábamos de 1000 personas. Toda esa gente la pasábamos por encuentro, experimentamos un crecimiento. Pero de pronto entendimos que el crecimiento no podía ser algo solamente por crecimiento, sino que el crecimiento tenía un fin muy claro, que ahora éramos más para hacer más por la gente, para hacer más por la familia, para hacer más por la comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Por ese tiempo, George Otis Jr. sacó un documental que se llama Transformaciones. Y ese documental a mí me impactó de una manera muy poderosa. Porque en principio, los pastores que salimos, estábamos buscando, eran modelos de crecimiento. Pero cuando George Otis Jr. sacó el video de Transformaciones, habló de algo más allá que números. Habló de una iglesia que era respuesta para dramas, de una iglesia que era respuesta a la comunidad, y presentó allí varios modelos transformacionales, uno en Filadelfia, uno en África, otro en Cali, Colombia, y el modelo que nos sorprendió a nosotros, el modelo de Almolonga, cómo Almolonga había sido transformado de una manera tremenda. Y a partir de ese video, mi corazón fue compungido y yo entendí, y la palabra avivamiento para mí cobró otro nombre. Ya para mí avivamiento no era solo gente, crecer, multiplicarnos. Ahora para mí era transformación, aleluya. Si la iglesia crece, tiene que ser para transformar las vidas de la gente, de la familia, de los hogares, aleluya, de la comunidad. Vamos, ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por ese tiempo yo orando, el Señor me dio esta palabra, Proverbios 22:20. Y me dijo, hijo, te voy a dar, mira cómo dice la palabra, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia. ¿Sabe que esa fue la palabra rema que me dio el Señor cuando me reveló el modelo transformacional de los 3 pilares? Esa palabra, no te he escrito 3 veces en consejos y en qué, y en ciencia. Y entendí que las cosas más grandes Dios las encierra y las revela en el número 3. Yo soy un predicador que me habitué a hacer bosquejos. Me gusta tener mis predicaciones bosquejadas. Lo aprendemos, ¿verdad? Cuando estudiamos sobre homilética. Hay que tener un orden. Estos días mi nieta iba a exponer y yo le decía, hija, nieta, te voy a enseñar lo que es un bosquejo. ¿Y sabe cuánto sacó? Sacó 20, porque le enseñé los 3 puntos que ella iba a exponer y se los aprendió de memoria. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Yo le dije, así predico yo. Pero yo aprendí que el que hace mejores bosquejos que nosotros es Dios mismo. Y Dios le gustan bosquejos de 3 puntos. ¿No te he escrito qué? 3 veces, consejo y qué? Y ciencia. Entonces empecé a pensar en varias cosas, en lo que en la Biblia nos hablan de 3 cosas. Por ejemplo, Padre, ¿qué más? Hijo y ¿qué más? Espíritu Santo, un bosquejito sencillito. ¿Qué le parece? Espíritu, ¿qué más? Alma
y cuerpo, note, ¿no? Para predicar sabrosito un domingo. Mi primer libro, ¿cómo se llama mi primer libro? Firme, constante, creciendo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Primera de Corintios 15, 58. Salmo 133, ayúdeme. Cabeza, ¿qué más? Barba, ¿qué más? Borde de las vestiduras. Cuando eso está junto y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dale un aplauso al Señor, aleluya. El apóstol Pablo, cuando habla del amor, él habla de la fe, ¿qué más? La esperanza y el amor. ¿Y el mayor de ellos quién es? Pero hay que hablar de los tres. Cuando venimos a la iglesia en las finanzas, hablamos de diezmos, ofrendas y ¿qué más? Primicia. Algunos le meten otras más. El apóstol Juan habla del espíritu, el agua y la sangre. El espíritu, el agua y la sangre. También habla del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y en Eclesiastés nos hablan de cordón de 3 dobleces que no se rompen fácil. Y el día de Pentecostés, el día más glorioso, porque fue el día que el Espíritu Santo vino de repente sobre 120 personas y los bautizó y los llenó y empezaron todo ese gentío a hablar en lengua. Ese día estaban todos unánimes juntos. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Todos unánimes juntos. A través de esta escritura, el Señor me dijo esto: te revelaré un modelo integral de 3 pilares para el ministerio. Te revelaré un modelo integral de 3 pilares para el ministerio, donde 1 o 2 de esos pilares han sido descuidados en muchos lugares del mundo. Te daré la visión y te daré provisión y lo desarrollarás en el tiempo. Y luego, aleluya, darás de gracia lo que recibiste por gracia. Eso es lo que estamos haciendo en esta convención. Aleluya, aleluya. Me dijo el Señor, este modelo transformacional de los 3 pilares será para restaurar todas las cosas y para preparar un pueblo para mi regreso. Repito, este será un modelo para restaurar todas las cosas y para preparar un pueblo para mi regreso. Y yo veía que eso era una gran responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, entonces el primer paso de ese modelo, o el primer pilar de ese modelo, lo llamamos nosotros el crecimiento y la multiplicación. Si alguien pregunta sobre MCM, Misión Cristiana para el Mundo, el movimiento, le decimos: en Misión Cristiana para el Mundo existimos para crecer y para multiplicarnos. No por capricho, es porque eso está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué creemos que la iglesia, todas las iglesias deben crecer y multiplicarse? Porque a eso nos mandó el Señor, a eso vino el Señor. Y cuando el Señor vino, Él dice en su palabra: ejemplo les he dado ¿en qué? En todo nos dio ejemplo. Y una de las cosas que a veces no nos fijamos que Jesús nos dio ejemplo es que donde quiera que Jesús iba, lo seguían las multitudes. Aleluya, lo seguían las multitudes. Vamos, dígame amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya. El ministerio de Jesús fue un ministerio de multitudes. Aún comenzó desde Juan el Bautista, cuando preparaba el camino al Señor, y aún las multitudes iban al desierto. Pero luego les encomendó a sus discípulos en Mateo 28: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia tenía que entender eso. En Marcos capítulo 16 digo: prediquen el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Hagan discípulos a todas las naciones y prediquen el evangelio a toda ¿qué? Criatura. Y en Hechos de los Apóstoles le dijo: vayan y sean mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Vamos, denle un aplauso grande al Señor, aleluya. Teníamos el mandato. Yo lamento que por años hay muchos pastores bien intencionados,
pero muy mal adoctrinados, han predicado por años teología de iglesia pequeña. Han enseñado eso y se sienten hasta orgullosos de eso. Agarran un texto fuera de contexto y hacen un pretexto. Por ejemplo, el texto que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y se siente contento con sus 20, con sus 30, y así le pasa la vida y le pasan los años, y le pasa por encima Mateo 28, le pasa por encima Marcos 16, le pasa por encima Hechos de los Apóstoles capítulo 2, oye, donde el Señor nos mandó a ser discípulos a todas las naciones, donde nos mandaron a predicar el evangelio a toda criatura y donde se nos mandó a ser testigos hasta en los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero de paso, óigame, además de eso, los apóstoles dieron testimonio de esto. Los apóstoles, cuando comenzaron su ministerio, eran pocos. En el aposento alto habían 120 en número, pero entendieron que su ministerio, como el de su líder Jesús, tenía que ser un ministerio de crecimiento y de multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? El ministerio tenía que crecer y multiplicarse. Y por eso es que usted ve que ellos son 120 para empezar, que parece bien organizado el trabajo. Un trabajo muy bien organizado, porque si usted saca en cuenta, estaban los 12 discípulos y estaban cada uno con su célula. Una célula en Israel es constituida como tal cuando tiene 10 miembros. Y si habían 120 personas allí, era porque los 12, cada uno ya tenía una célula de 10 personas. Y todo comienza con una célula. Y con una célula puede venir un estruendo que traiga multitudes para la gloria y la honra del Señor. Vamos, ¿cuántos dicen amén a eso? Y después que el Espíritu Santo vino y los bautizó, porque Jesús le había dicho: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y ellos se quedaron aguardando la llegada del Espíritu Santo. Cuando ellos completan los 12 que se habían desordenado porque Judas se había ahorcado, y de pronto de 12 ahora tenían ¿cuántos? 11. Entonces, un hombre que lo capacitaron por 3 años y medio, pero se convirtió en un traidor. Se convirtió en vendió a su Señor. Pero de todas formas no hay problema, porque esos no eran los únicos discípulos. A Jesús lo seguía mucha gente, y de esa gente que siguió, tomaron a uno, completaron los 12, y fue cuando vino el de repente de Dios y el Espíritu Santo descendió sobre esos 120. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y todos tenemos que estar claros y conscientes que una vez que el Espíritu Santo vino, esos hombres ya nunca más fueron los mismos. Ya nunca más fueron los mismos. Ya no fueron más dubitativos. Ya no fueron más temerosos. Ahora eran valerosos. Ahora eran valientes. Tenían denuedo y predicaban el evangelio con denuedo. Por eso es que yo no sé cómo hay gente que no cree en la llenura y en el bautismo del Espíritu Santo. ¿No se da usted cuenta que es con el movimiento pentecostal de hace 100 años que el evangelio creció en el mundo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está de vuelta, aleluya, está de vuelta. Aplaude al Señor, vamos, aplaude al Señor. El Espíritu Santo está de vuelta. Y cuando el Espíritu Santo sacude a la iglesia va a estremecer a su generación y va a conquistar una multitud. Los discípulos, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, ya no fueron los mismos. Predicaban con denuedo. Y el apóstol Pedro, que acababa de venir de una tristeza por haber negado a su Señor, que acababa de salir de una disciplina porque se sentía terriblemente mal por haber negado a su Señor en 3 veces, el Espíritu Santo le da, aleluya, la potestad de ser Él quien tenga la palabra. Porque los hombres desechan, pero Dios no desecha a nadie. Vamos, dígame amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya, Dios no desecha a nadie. A Dios le plació tomar a Pedro para que fuera el que primero predicara. Y cuando predicó su primer sermón, inmediatamente se entregaron 3,000 personas al Señor. Dígame usted si eso no es un movimiento de multitudes. No es un movimiento que crece. Luego predicó una segunda oportunidad. Y en la segunda oportunidad se convierten 5,000 personas.
8,000 personas en 2 predicaciones. Quiero decirle algo, apóstol. Quiero decirle algo, pastor. Quiero decirle algo, líder. La iglesia nació para ser una iglesia de multitudes, para ser discípulo a todas las naciones, para predicar el evangelio a toda criatura, para ser testigo hasta lo último de la tierra. Si lo crees, di amén y celébralo. Aleluya, su nombre, gloria. La iglesia nació para eso. El apóstol Pablo, cuánto lo amo, sus escritos, su ejemplo, decía: vivo para ganar a mayor número. Aquí los números importan, porque uno más aquí es uno menos que va al infierno y es uno más que va al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo lo deja claro: vivo para ganar a mayor número. Y en muchos textos de Hechos de los Apóstoles usted va a conseguir, y la iglesia crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Usted ve, lo veíamos el lunes, no puedo repasar todos los versículos por el tiempo, pero le decía a mis líderes el día lunes que tuvimos un discipulado especial, les decía que en un solo versículo aparece la palabra crecimiento y multiplicación. El número de los discípulos crecía y se multiplicaba. Crecimiento es una cosa, multiplicación es otra. Y la iglesia del Señor tiene que tener crecimiento y multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Quizás cuando fuimos a Bogotá y abrazamos la antorcha del crecimiento, eso fue lo que abrazamos. Queríamos ser una iglesia que crecía y que se multiplicaba. Ese es el primer pilar. Este año tenemos un regalo para todos los que vengan a la convención. Este año queremos desnudar nuestro ministerio a los ojos de todos. Y queremos mostrarle todo lo que es nuestro esfuerzo y nuestro trabajo de 365 días al año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, todos los años. Vamos, denle un aplauso al Señor. Y me refiero a lo que va a ser, que lo vamos a inaugurar ahorita, la Expo Ministerio. Ahí vamos a presentarle a todos los que vinieron todo lo que nuestro ministerio hace en los 3 pilares, en nuestros 3 pilares. Si me va siguiendo, ¿cuál es el primer pilar? El crecimiento y la multiplicación. Fíjese usted, para ese primer pilar están los primeros 4 están, primero, segundo, tercero y cuarto están. Los 4 están que me refiero a la Expo Ministerio, se refieren a crecimiento y multiplicación de este ministerio. El primero es células, porque las células es la columna vertebral de la iglesia. MCM es una iglesia celular. Es una iglesia que gana personas, consolida vida, disipula gente, entrena y empodera gente y los unge y los envía para hacer ¿qué? Células, para ser predicadores. Nuestro sueño es ser una mega iglesia celular. Llegó una oportunidad que llegamos a tener 750 células. Aleluya. Eso significa 750 predicadores del evangelio. Aleluya. Escúcheme. Las células son la base, son la columna vertebral de nuestro ministerio. Casi todos los líderes maravillosos que usted ve, o todos, que hoy son pastores, que hoy son apóstoles, que hoy son evangelistas, que son predicadores, que son salmistas, todos fueron ante un don nadie que lo ganamos en una célula para Cristo. Aleluya. Los ganamos en una célula. Hoy son lo que son por una célula, por la visión celular. El segundo stand es el stand de consolidación. Para nosotros la consolidación no es un evento. Para nosotros la consolidación es un proceso que empieza con el preencuentro, luego el encuentro y luego 12 clases de posencuentro. Dios me ha permitido escribir 5 libros para el consumo de la propia congregación, para que la iglesia tenga su propio material. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos que comprar libros de nadie. Nosotros tenemos nuestros propios libros que nos dio el Señor para ganar, consolidar, discipular y enviar gente. Vamos, aplaude al Señor, aleluya. Más de 25,000 personas han pasado por nuestros encuentros.
Más de 25,000 personas. Por eso es que hicimos 4 servicios allá y llegamos a hacer 4 servicios acá. Ahora estamos otra vez haciendo 3. Y eso va a crecer, se va a multiplicar. Porque todo lo que está sano crece. Dígame amén, aleluya. Todo lo que está sano crece. Más de 25,000 personas han conocido al Señor, han sido sanadas, han sido liberadas. Muchísimas personas de esas que se fueron por esa frontera para otros países fueron llevadas a nuestros encuentros. Hoy en día, en estos días había un evento en el Napoleón Rodríguez donde nosotros como MCM nos fuimos y había un gentío allí en muchas congregaciones que fueron de MCM. Gloria a Dios, está en otra iglesia, pero aquí fue donde conocieron al Señor. Aquí fue donde fueron a un encuentro con el Señor. Aleluya. Tenemos registros de cuántas personas, porque la iglesia primitiva, la iglesia de la gloria primera, llevaba registro de las conversiones. Dicen los 3,000, los 5,000, cada día se añadían los que habían de ser salvos. Y por eso yo le hablo de más de 25,000 personas que pasaron por nuestros encuentros, porque tenemos registro y no somos evangelásticos. Lo que es lo que es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero además nuestro tercer pilar es poderosísimo porque tiene que ver con el pilar de las escuelas de liderazgo. Ahí están nuestros próximos 4 libros. Ahí está el libro de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, el poder de la visión celular, el mejor libro que yo he escrito, el poder del liderazgo, y el libro de nuestra tesis de grado en el doctorado, aleluya, ganando a mayor número para discipular naciones. Entonces una persona en nuestra iglesia va a una célula, va a un preencuentro, va a un encuentro, va a un posencuentro y luego hace las escuelas de líderes y luego se convierte en un líder de célula, en un predicador, en un ganador de alma. Vamos, dale un aplauso al Señor. Vamos, dale un aplauso al Señor. Fíjate que antes la iglesia hacía una inversión para decir, ay, tuvimos una campaña, pero y cuando decimos que tenemos 300 células, cada semana tenemos 300 campañas evangelísticas en diferentes lugares. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Yo leí en un libro que se llama 8 características de una iglesia saludable, que una de las 8 cosas que tienen las 1,000 iglesias más grandes del mundo, una de las 8 cosas es que todas son iglesias celulares. Cuando yo leí eso, yo le dije a la gente, después de leer algo así, ¿qué vas a hacer tú? Después que tú estás leyendo que las 1,000 iglesias más grandes del mundo en los 5 continentes son iglesias celulares, ¿qué te toca hacer? Célula, vamos, denle un aplauso al Señor. Crecimos tanto, hermano, mire, tenemos la virtud y la bendición. Oiga esto, la bendición, que yo decía, Dios mío, ayúdame. Que gente venía de San Carlos de Cogede cada domingo aquí a congregarse. San Carlos de Cogede, esa broma es demasiado lejos. De Morón a congregarse acá. De Quibor, del Tocuyo. Y cuando me decían, yo decía, Dios mío, no puede ser. ¿Cuántas iglesias esta gente traspasa para llegar a MCM? Y yo decía, ¿y por qué usted hace ese esfuerzo? Porque es que no me hay una iglesia como esta. No me gusta su palabra. Yo decía, Dios mío, no puede ser. Y en un principio venían autobuses de Quibor y venían autobuses de Cujizal, de Yaracuy, y venían autobuses de Tierra Negra y venían autobuses del norte. Y llegó el momento que empezó la crisis de gasolina y empezó la crisis del efectivo y empezó a ser difícil movilizar autobuses. Y de pronto con eso se dio la coincidencia de que ungieron en nuestra federación a 12 apóstoles y nosotros vinimos a ser uno de esos apóstoles, uno de esos 12. Así que ahora Keyson Carrillo, que tenía una visión de una mega iglesia, ahora tuvo la bendición, la gloria, la gracia, el favor de Dios de empezar a distribuir mucho de ese personal. Y así nació la iglesia de Carora, MCM, así nació MCM Quibor, así nació MCM Tierra Santa, así nació MCM Cujizal. Y hoy tenemos 48 plantaciones de iglesia en todo el territorio nacional. Vamos, si tú lo ves, aleluya, agradece al Señor, celébralo conmigo, vamos, apláudele al Señor, aleluya. Decir que tenemos 48 plantaciones
en 26 años es un éxito tremendo ministerial, porque equivale a más de una iglesia por año plantada. ¿Me está escuchando? Y esos pastores, no como esos pastores que dicen, yo tengo un padre, ¿y quién es tu apóstol? No, Ronnie Chávez, nunca lo ven. O yo tengo un apóstol, mi padre es Carluni, y nunca lo ven. O lo ven por televisión. Y mi padre, pero escúcheme, a estos pastores de estas 48 plantaciones, yo los veo. El tercer jueves de cada mes me reúno con ellos, les alimento, nos frotamos. Vamos, dale un aplauso al Señor. Nos frotamos, estamos allí atendiéndolo. Y sabe, una de las cosas más maravillosas que hoy me honra, es que cuando yo voy a cualquiera de esas 48 congregaciones, siento que estoy, y todos lo sentimos, en una MCM más. Porque tiene los mismos valores, los mismos principios. Aleluya, vamos, denle un aplauso al Señor. Y sabe, pastores, apóstoles, yo hace 15, 20 años no tenía esta visión de plantar iglesia. Pero hoy se está hablando mucho del término plantación de iglesia. Hace 25 años el término era discipulado, consolidación. Pero hasta allí está el tercer pilar. Pero ya el tema hoy ya no es discipulado, ya es plantaciones. Porque tú eres un apóstol, amén, tú eres un apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y tú tienes el deber de plantar iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay que empezar a mirar en la congregación quiénes son los valientes y las valientes que se atreven y dicen, yo quiero que me unjan, yo quiero, aleluya, pastorear, yo quiero ser enviado, y Dios te va a enviar y te va a usar grandemente. Vamos, dígame amén y dele un aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso para Cristo. Cuando pase por los 4 primeros pilares, recuérdese: crecimiento y multiplicación. Luego vienen los próximos pilares que tienen que ver con, los próximos que tienen que ver, son varios, que tienen que ver con la misión integral de la iglesia. ¿A qué se refiere eso? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, ¿qué más? Alma y ¿qué más? Y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. ¿Sabe? La iglesia por siglos le predicó a almas y a espíritus, pero no a cuerpo. La iglesia era buena para salvar almas. Clamemos por las almas, lloremos por las almas, salvemos las almas. Pero cuando esas almas que viven en cuerpo tenían hambre, decían: ay, Señor, mándales tu comida. Toca a alguien, toca. Pero ni para allá voy a mirar, como dice Héctor Lavoe. Y se hacían los Willie May y no sentían responsabilidad con las personas. Pero nuestro Señor Jesucristo, que nos mostró un modelo y dice: ejemplo les he dado en todo, practicó la misión integral. Fíjense que Jesús no solo vino por el alma de la gente. A veces para sanar a una persona le decía: tu fe te ha salvado. No le hablaba de sanidad. Al paralítico que descendió, el paralítico lo trajeron para que caminara. Y él no le dijo: camina, no. Le dijo: tu fe te ha salvado. Los 4 hombres dijeron: ¿qué? ¿Cuáles cambures? Caminamos con ese tipo y le va a soltar solo salvación. Y tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. ¿Cómo que perdonados? ¿Cuáles cambures? Nosotros no trajimos por eso. Entonces, ¿quién es este que cree que va a perdonar pecado? ¿Quién es este que cree? Y le dice a la gente: bueno, ¿qué es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le dijo el paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero si revisamos la escritura, muchas veces Jesús le decía a la gente: era, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Y luego entonces la persona recibía sanidad. A veces le decía: recibe sanidad. Y luego entonces la gente, como el leproso que volvió con sanidad, le dijo: ahora tu fe te ha salvado. 9 leprosos fueron sanos, pero se perdieron. Un leproso fue sano y fue salvo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Pero oye bien esto,
Oye bien esto, si había una mortificación en la vida de Jesús, era cada vez que se topaba con gente enferma, hermano. Jesús no podía tolerar ver a la gente enferma y quedarse de brazos cruzados. A todos los enfermos los sanó. Eso es misión integral. Eso es misión integral. Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, echar fuera demonios, darle de comer al que no tiene. Habían pasado una larga jornada con los discípulos haciendo mucho trabajo. Y cuando llegaron a la noche le dijeron: Señor, despide a la gente. La noche ya avanzó. Y el Señor le dijo: no los voy a despedir. No tienen necesidad de irse. Denle en vosotros ¿de qué? De comer. Porque Jesús, cuando la gente tenía hambre, no oraba para que Dios le supliera pan. Él mismo les daba de comer. Aleluya. Él mismo les daba de comer. Aleluya. Jesús nos mostró, escúcheme, Jesús nos mostró compasión por el sufriente. Por el sufriente. Cuando envió a los 12, cuando envió a los 70, cuando envió luego al resto de los discípulos, siempre le dijo: escúcheme, atiendan a los pobres, atiendan al sufriente. Si hay un lugar que es un campo misionero extraordinario para la iglesia, es los lugares vulnerables de pobreza. La iglesia tiene que ir allá. Jesús dijo: a los pobres siempre que los tendréis con vosotros. Aleluya. Y hay que ir allá para llevarles esperanza y fe y para ayudarles también. Escúcheme, yo le doy gloria a Dios porque yo aprendí lo de la misión integral con una revelación. ¿Sabe qué yo quería hacer al principio? Campaña. Yo aprendí a hacer campaña. Yo soy campañero, ramacajanca, hablar en lengua, echar fuera demonios y que la gente entregue a Cristo. Pero cuando yo me puse a hacer campaña, Dios me dijo: para de hacer campaña. Yo digo: ¿qué es eso? Que Dios me diga que no haga campaña. Si con la campaña predico el evangelio. Y Dios me habló y me dijo: evalúa el espacio donde tú estás predicando el evangelio. Estudia el espacio. Y salgo a estudiar el espacio y me dice: cuenta cuántas iglesias hay alrededor de este lugar. Conté 50. Y me dijo: date cuenta, el evangelio aquí se ha predicado de más. Lo que no se ha demostrado. No quiero que sigas amando con palabras. A partir de ahora amarás con hechos. Con hechos. Vamos, dale un aplauso al Señor. No quiero que sigas amando con palabras. Próximo sábado, 8 locos de MCM, una escoba cada uno, y no porque éramos brujas. Y empezamos a barrer las calles. Hicimos una termo de café y le pusimos un cafecito mañanero. Y empezamos a barrer y todo el que bajaba le damos cafecito. Y dice: qué bonito está. ¿Y por qué están limpiando esto? Viene Chávez. Estaba Chávez vivo. Y no viene Chávez. Viene Cristo. Aleluya. Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Aplaude al Señor. Aleluya. Aleluya. La iglesia empezó a entender lo que es ser sal de la tierra. La iglesia empezó a entender lo que es ser luz del mundo. La luz del mundo no se pone debajo del almud, sino se pone por encima y alumbra a todos para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya, aleluya. Ustedes son la sal de la tierra, dijo el Señor, pero si la sal se desvanece, es decir, está, pero es como si no estuviera, entonces la tierra no servirá más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Y entendimos, hay que servir al prójimo, hay que servir a las personas. Y empezamos a tener programas maravillosos. Empezamos a arreglar las escuelas, porque las escuelas de la comunidad son asunto de la iglesia. Poco a poco fui entendiendo, hermano, que la iglesia es un centro de resolución de dramas, que la iglesia es un centro de resolución de conflictos. Llegué a la cancha de la comunidad hace 24 años. Había una convocatoria a las fuerzas vivas de la comunidad. Y había una monja, habían unos policías y habían unos dirigentes comunales y había otra gente allí. Y yo dije: qué tremendo, aquí hay 50 iglesias y no hay un pastor ahí. Y yo decía: Dios mío, perdóname, porque si la iglesia no es una fuerza viva que es digna de ser convocada, si no es una fuerza viva, es una fuerza muerta. Y ese día me puse a llorar en la cancha y entré de salido a esa reunión. Pero en la reunión dije: Señor, te prometo que en los próximos años la iglesia será no solo una fuerza viva, sino la fuerza viva más importante de esta comunidad para tu gloria y para tu honra.
Hoy esas reuniones se convocan aquí en esta casa. Dale un aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Porque no es que somos una fuerza viva, es que somos la fuerza viva más importante de la comunidad. ¿Sabe? Enseñé a la iglesia, estaba leyendo el Isaías 58 y nos gusta ayunar, nos gustaba ayunar. El ayuno. Pero en el Isaías 58 dice que el ayuno verdadero, el verdadero, es que partas tu pan con el hambriento. Es decir, que la comida que tú te dejas de hartar, se la jarte otro. Yo dije, hermano, hemos estado ayunando en el ayuno falso. Porque el verdadero ayuno es que partas tu pan. O sea, las 3 papas del día, alguien que no tiene se las coma. Y empiezo, como yo me gusta jugar con los números, empiezo a jugar con los números. Y empezamos, vamos a dar las 3 papas del día, 100 personas. ¿Cuántas papas son? 300 comidas. Y ahí dimos 300 comidas, facilito ayunando un día en el verdadero ayuno. Y yo le decía, y de pasapalo pueden comer arepas, no, coma tranquilo, pero traiga las 3 papas. ¿Aló? Estaba en el Promar, teníamos un evento. Y estoy con otro amigo que va conmigo, vamos a presentar el evento en Promar. Pero antes de ser entrevistado, está el director del Hospital Central, Antonio María Pidera, adentro siendo entrevistado. Y yo le digo al amigo, ya va, déjame escuchar qué está hablando. Y yo me pongo a escucharlo. Y ese hombre era pura queja y pura queja. Me dio lástima el hombre, que no hay medicina, que no tenemos insumos, que no tenemos cómo limpiar el hospital. Y yo dije, Dios mío, Señor, ábreme una puertica para servirle a esta gente. Y cuando ese hombre salió, le dije, director, yo soy el pastor y presidente de una fundación. Mire, ¿usted me permitiría llevar un ejército a ese lugar para ayudarlo en todo eso que usted dijo? Ay, sí, nosotros estamos pidiendo ayuda. El que venga que nos ayude. Listo, vamos a organizarlo. ¿Y sabes qué, hermano? Escúcheme, convoqué a 3,000 personas y le dije, 3,000 personas, vamos a hacer ayuno un día. Eso van a ser 9,000 comidas. Así tuvimos 9,000 comidas para llevarlas al hospital. Pero ya va. 9,000 comidas para llevarlas al hospital. Y nos fuimos con 9,000 comidas, las 3,000 personas, y dije, no, vamos a entregar comida, vamos a limpiar el hospital. Y los 5 pisos del hospital, aleluya, llevamos insumos, lo barrimos, lo limpiamos, aleluya. Vamos, dale un aplauso al Señor. Llevamos el banco de medicina. Entregamos medicina a las personas las daban de alta porque ahora tenían su medicina. Y nosotros limpiando el hospital y éramos los dueños del hospital por un día. Yo dije, Señor, lo que puede hacer una iglesia cuando abre los ojos. Lo que una iglesia puede hacer. Yo veía hermanos de la iglesia lavando las ventanas con mangueras. Yo decía, Dios mío. Y otros salían hacia la parte de afuera limpiando. Yo decía, cuídate, cae, loco. Cuando estamos en el hospital, cualquier cosa. Hermanos, eso fue una revolución de un día. Salieron personas de altas por el trabajo de la iglesia. Los médicos aplaudían. Los médicos recibieron bolsas de mercado, bolsas de comida. Escúcheme, el director estaba pegado a la pared así. Él decía, pero ¿y ustedes quiénes son? Porque cualquiera cree que somos millonarios. No somos millonarios. Lo que dimos fue 3 comidas nada más. No, el desayuno, el almuerzo y la cena. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Pero cuando eso lo hacen 3,000 personas, son 9,000. Aplaude al Señor. Aleluya. La iglesia está más que para marchar. Yo apoyo las marchas porque yo marché mucho en el mundo, pidiendo la unidad. El pueblo unido jamás será vencido. Tiré piedra, quemé caucho. Pero la marcha no deja nada. Ahora, cuando tú movilizas ese gentío, hace una obra de impacto de esa categoría, el día siguiente, hermano, el rumor en la ciudad era, unos evangélicos vinieron y limpiaron el hospital. El hospital está limpiecito. El hospital nunca lo habíamos visto así. Y nosotros decíamos, los hombres hablando de nuestras buenas obras, glorificaban a Dios. Aleluya. Vamos, dale un aplauso al Señor. Le dije a la gente, como la iglesia crece, y la iglesia crece para hacer más, le dije, la fecha peor para un niño pobre es diciembre. Y reté a 1,000 personas. Le dije, 1,000 personas de la iglesia, vamos a buscar 1,000 niños de extrema pobreza. Y nos fuimos a los barrios más candela, de niños que vivían en rancho, que dormían en el piso, que tenían una mamá, pero no tenían papá, y que no iban a estrenar ni tenían juguete. Y los metimos en un censo. Y 1,000 personas de la iglesia los adoptamos como padres.
Y en un solo domingo entregamos aquí 1000 estrenos del 24, 1000 estrenos del 31 y tremendos juguetes. ¿Sabe una cosa? Yo veía a los niños salir de aquí con tremendas bicicletas. Los niños salir de aquí con tremendos patines, con tremendas muñecas. 1000 niños, aleluya, con una iglesia que está en un barrio, con una iglesia que se supone que es vulnerable y que tiene necesidad. Vamos, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dios me dio 24 pastores y me dijo, vas a arreglar 24 escuelas antes del comienzo de año. Y cada pastor se metió con su equipo en una escuela. Hicimos 24 escuelas un año que no iban a empezar clases, pero empezaron porque la iglesia entró. Denle un aplauso al Señor, aleluya. La iglesia puede hacer mucho. Estamos cerca de las 700,000 comidas en nuestro banco de alimentos. Ya en estas próximas semanas llegamos a 700,000 comidas. Ese es el primer stand de la Misión Integral, Banco de Alimentos. Es la corona de la Misión Integral. Denle un aplauso al Señor. Todos los días más de 300 personas vienen a alimentarse allí en nuestro banco de alimentos. ¿Sabe? Pablo y Bernabé, antes de salir a su ministerio apostólico, fueron a consultar a las columnas de la iglesia, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y Pablo dice que cuando hablaron con las columnas de la iglesia, él dice, no nos dijeron nada sino esto, que nos acordásemos de quién, de los pobres. Y él dice, lo cual también procuramos con diligencia hacer. Y sabe una cosa, he visto la bendición para la iglesia, que es pensar en los pobres, porque el que piensa en el pobre, en el día malo le libra el Señor. El que le da a un pobre, a Dios le presta, y el bien que ha hecho, Dios se lo regresa. Y el que le da a un pobre, dice la Biblia, no tendrá pobreza. Es una satisfacción que nosotros estemos en un barrio como este y que hayamos servido todos estos años a los más vulnerables. Y sabe, tengo cartas en mi oficina de instituciones, de diferentes instituciones que me dicen, necesitamos ver si nos puede dar 16 comidas de esas. Instituciones importantes de esta ciudad. Instituciones de personas que tienen trabajo, pero que sus salarios no les alcanzan. Y con mucho gusto hablo con el equipo, me dice, vamos a darle, apóstol. Y lo hacemos. Y tenemos varias instituciones que todos los días vienen a buscar sus alimentos acá, incluyendo a los privados de libertad. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Fuerte ese aplauso para Cristo. Fuerte ese aplauso para Jesús. Él es grande y maravilloso. Él merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Pero además de eso tenemos la brigada de limpieza y embellecimiento. Ese es el segundo pilar. La brigada de limpieza y embellecimiento es un orgullo para nosotros porque mantenemos estos sectores limpiecitos, maravillosos, y las instituciones. Y la brigada de limpieza salió de personas que eran beneficiarias del banco de alimentos. Pero luego tenemos el Centro de Atención Integral Comunitaria. Y usted va a ir pasando, luego tenemos Abuelos de Corazón. Maravilloso programa para los viejitos. Luego tenemos Grandes Tareas, un programa extraordinario. Y cada uno de ellos ha sido una historia. Y cada uno de los programas de Misión Integral es una historia. Y yo me pongo a pensar que hay tanto que hacer en cuanto a Misión Integral. Por ejemplo, yo le decía el lunes a mi equipo, tiene que levantarse Ministerio de Misericordia para ayudar a los niños con cáncer, para ayudar a las personas con cáncer, hacer misión integral en esa área. Porque misión integral es de acuerdo a las necesidades que rodean tu sector. No son exactamente las mismas de nosotros. Nosotros tenemos unas necesidades y ustedes tienen otras. Pero lo importante es que las atiendas, porque para eso estás en ese lugar y para eso Dios te quiere usar, para hacer misión integral y transformar vida, transformar familia, transformar la finanza de la gente y transformar a la comunidad. MCM tiene 2 declaraciones proféticas que la identifican. MCM formando familias felices, MCM transformando comunidades. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Solo para repasar, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, se presenta un problema en la iglesia de la gloria primera. El problema es que la iglesia estaba creciendo mucho. Y una iglesia que crece, que tiene el primer pilar, que crece y se multiplica, tendrá problemas logísticos. Hay pastores que dicen, Señor, dame 1000 personas. Si te las da este domingo, te da un infarto. Por eso Dios no te las da.
porque eso se hace poco a poco. Si en verdad te llegan 1000 personas este domingo, te va a infartar. No vas a saber cómo atenderlas, no tienes dónde acomodarlas, no tienes estacionamiento, no hay cama para tanta gente, dijo Celia Cruz. Las avispas nos matan poco a qué. Poco a poco, dice. Vamos a destruir al enemigo poco a poco. Vamos a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Primero Jerusalén, luego Samaria, luego Judea, luego Samaria. Ahora mire, ve, cuando la iglesia en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 había crecido, se presentó un problema con respecto a misión integral. Dice la palabra que las viudas de los cristianos eran desatendidas en la distribución diaria. Ese no era un problema del crecimiento. El crecimiento trajo ese problema. ¿Y sabe qué hicieron los apóstoles? Oraron y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para atender las mesas. Busquemos hombres llenos del Espíritu Santo, hombres con unas características especiales. Y ahí es donde nacen los diáconos. Mire, qué lamentable, porque el concepto de diaconía tiene que ser reestudiado. Porque el diácono es una persona que hace misión integral. El diácono es una persona que sirve. Nosotros los diáconos que conocimos no eran diáconos, eran diablóconos. Los diáconos de nuestro tiempo eran otra cosa. Eran para disciplinar, eran para fregar uno, para fregar a los niños. ¿Ah? Pero el diácono, todos los ministerios de misión integral, los que lo están al frente son verdaderos diáconos de la iglesia. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y sabe una cosa, nombraron a Felipe, a Esteban, a los diáconos, los primeros diáconos, los ungieron, los apóstoles les impusieron las manos y los enviaron. Y una vez que ellos se fueron a servir las mesas, ¿sabe cuál fue el resultado? De una iglesia que crece y que ahora tiene misión integral. Dice, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Una iglesia que tenga crecimiento y multiplicación y tenga misión integral es una iglesia que no para de crecer, aleluya, no para de crecer y no para de multiplicarse. Si me entendiste, dale un aplauso al Señor, aleluya. El tercer pilar me lo reveló el Señor más tarde, porque entendí una cosa, pastor, cuando hacemos con dedicación el primer pilar, tienes un modelo de crecimiento y lo desarrollas con denuedo y haces misión integral con conciencia, sin malas motivaciones, no para después hacer política, porque muchos hacen misión integral para después lanzar un partido político. Eso no, sino con verdadera, como lo hizo Jesús, como lo hicieron los apóstoles. Oye, ve, si haces esas dos cosas, eso traerá un avivamiento. Eso es avivamiento. Eso tendrá una iglesia en avivamiento permanente, una iglesia que crece y se multiplica. Una iglesia con misión integral será una iglesia con un movimiento permanente. Todo el tiempo estará en movimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Cuando vino mi pastor que admiro tanto, Samuel Olson, me gustó oírlo de sus labios, porque yo lo admiro a él como el mejor de Venezuela. Pero él me dijo a mí, Keyson, te admiro. Me dice, esta iglesia es vibrante, me dijo. Y esa palabra cuando me dijo, y él vibró cuando lo dijo. Y yo dije, eso es MCM, una iglesia vibrante, porque eso lo hace crecimiento y multiplicación y misión integral. Cuando vinimos, el apóstol Belki se encargaba de los niños y siempre ha tenido amor tremendo por los niños. Desde que estábamos haciendo el ministerio evangelístico, ella es la que atendía a los niños y ella estaba en su broma con los niños, pero yo no tenía visión con respecto a los niños. Y de pronto ella a veces me decía, Keyson, hay que invertir para los niños en un salón. No hay plata, es que nunca ha habido plata. Somos de la iglesia de Isaías 55. Vení a comprar sin dinero. ¿Cómo han hecho todos ustedes? Sin dinero. ¿Y cómo es eso? Con fe. Y yo siempre le decía, no hay plata, no hay dinero, no hay plata, no hay dinero. Y ella empezó a orar, Señor, revélale a Keyson la importancia de los niños. Y a veces los pastores no tenemos claridad de la importancia de los niños, sino que queremos que los saquen los maestros para que no fastidien a los grandes cuando les prediquemos la palabra. Eso es todo lo que los pastores atinamos a pensar en los niños. Hasta que entendí y me reveló el Señor a través de un mensaje del apóstol Harold Caballero la importancia de los niños. Allí yo tuve una segunda conversión. El apóstol Harold Caballero me llegó una película de VHS. Estaba predicando aquí donde Satirio dos Santos en Cúcuta y habló sobre el Dios multigeneracional, el Dios de muchas generaciones. No el Dios que se presenta como el Dios de una generación, sino el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob
y que bendice hasta 1000 generaciones. Y decía el apóstol Harold Caballero que lo que más él anhelaba era ir a Gales, porque como estudiante de los avivamientos, admiraba el avivamiento de Gales. Y él quería ir a Gales para conocer ese lugar que hace 100 años hubo un estremecimiento espiritual. Y cuando se le dio la oportunidad de ir a Gales, y va a los lugares, a los santuarios, mega iglesias que se construyeron para el avivamiento, consigue que todos los establecimientos, todos los galpones están vacíos. No hay gente. Algunos fueron traspasados a iglesias católicas, otros a gente de fe musulmana, otros lo convirtieron en condominio para que vivan personas pobres. Y él dice, ¿y qué pasó con el avivamiento que hubo aquí hace 100 años? Y entonces se fue a las estadísticas y descubrió que ese lugar que hace 100 años experimentó un sacudimiento espiritual, ahora tenía menos del 1% de cristianos. Y era un campo misionero. Y él se fue a su habitación a llorar y a decirle, Señor, ¿qué pasó aquí? Parece que hubiese caído una bomba y hubiese eliminado a los evangélicos, los cristianos. Y el Señor le mostró a él el gran problema de los avivamientos. ¿Y cuál es el gran problema de los avivamientos? Que siempre trabajan por una generación y nunca por la próxima. Y entonces generan un avivamiento en su generación, y cuando todos envejecen y fallecen, hay que reevangelizar a la próxima generación. ¿Pasó eso en la Biblia? Sí, Josué, Moisés, Josué. Pero después que muere Josué, dice, se levanta una nueva generación que no conocía a Dios. Hermano, cuando yo cobré conciencia de eso, ese día terminé en el piso llorando, le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, a partir de este día me convierto a esto y voy a liderar y voy a ponerme al frente, aleluya, de los niños en mi país. Y voy a trabajar por la niñez de Venezuela y voy a hacer algo al respecto. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Inmediatamente, hermano, lo comuniqué a la iglesia, al apóstol. El apóstol se contentó. Íbamos a ir a Corea a buscar algo sobre esto y fuimos a Guatemala. Y fue impresionante lo que vimos en Guatemala, porque Harold Caballero es de Guatemala. Y queríamos ir a la iglesia Harold Caballero. Y conseguimos que todas las estructuras bellísimas, en donde Harold Caballero, Cas Luna, la Megafrater, tienen tremendas estructuras para niños. Nunca jamás soñada en nuestros templos aquí en Venezuela. Conozco grandes iglesias con mucho dinero que tienen a los niños en un estacionamiento, que tienen a los niños tirados por allá por un baño, que construyen grandes santuarios para ellos, pero para los niños nunca hay plata. Y yo cuando vi eso en Guatemala le pedí perdón al Señor. Y tuvimos 15 días en Guatemala y llegamos a Almolonga. Cuando vi la transformación de Almolonga, cuando llegamos a Venezuela, había un terreno en la parte de allá de la iglesia. Y yo clavé un picotazo y dije, en un año tendremos un edificio aquí para 1500 niños que le pondremos zona de campeones. Aleluya, zona de campeones. Y lo demás es historia, hermano. Esta iglesia puso a los niños en el más alto nivel de prioridad. Y hemos venido creando, escúcheme, ministerio para atender a la niñez, como es el ministerio de las academias deportivas, de fútbol, de básquet, de béisbol, como lo es la fábrica de talentos, aleluya, como es la academia de danza, como el ministerio Renacer, como el ministerio Semillitas de Vida y muchos ministerios para atender a la niñez. ¿Ve? Y entonces, ¿por qué estamos haciendo con eso? Estamos construyendo un legado. Es decir, que el avivamiento de MCM ya lo estamos legando a la próxima generación. Los niños en MCM no son la esperanza del mañana. Ahora mismo tenemos 80 células de niños. Son 80 niños predicadores de la palabra. Hacen sus propios encuentros, ministran la palabra, hablan lengua, echan fuera demonios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Son músicos, miren. Hoy empezaron en la parte devocional los grandes y los pequeños. Los pequeños tienen sus ministerios y estamos felices y contentos porque tenemos a quien legar el ministerio. Amén. Cuando nosotros nos pongamos más viejitos,
y partamos de esta tierra, y si Cristo no ha venido, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos tomarán las riendas del ministerio y lo llevarán mucho más lejos de donde nosotros lo pudimos haber llevado, y mucho más alto. Espero que esta semana el modelo transformacional de los 3 pilares de gloria pueda tocar tu corazón. Si estás en esta congregación, en cualquiera de las MCM o de cualquier otra congregación que haya venido, y puedas decir: Señor, voy a abrazar este modelo, porque nosotros te lo presentamos como un modelo, y podemos decirte como Dios le dijo a Moisés: mira, ¿quieres un ejemplo? Haz conforme al modelo que has visto. Por eso lo pusimos visible. Haz conforme al modelo que has visto. Ahí tienes. Mañana le quieres añadir, añádele. Mañana le quieres quitar, quítale. Pero haz algo. Denle un aplauso al Señor.